¿Qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Genaro Lozano y esto es Punto y Contrapunto de martes. Ayer fue un día importante e histórico para el avance de la regulación del mercado de la marihuana y el inicio del fin de la política de la fallida guerra contra las drogas. La Suprema Corte volvió a refrendar que la prohibición del consumo personal de la cannabis es inconstitucional. Pero el presidente López Obrador pues no se notó muy emocionado por esto en la mañanera. ¿Qué sigue para el tema? ¿Avanzará la 4T, la regulación o continuará el prohibicionismo? El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, tuvo duras críticas a familiares de pacientes con cáncer. El médico dijo que el desabasto de medicamentos oncológicos es una exageración y que son pocas las personas que realmente protestan, minimizando así lo que las familias han denunciado. ¿Qué ocurre con este tema? ¿Tiene razón el servidor público cuando acusa que es una narrativa de derechas golpistas? ¿O realmente están faltando los medicamentos? Veremos qué piensa la mesa. La mañanera de ayer tuvo a Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Seguridad Pública, como una de sus protagonistas. Ella y otras funcionarias presentaron las acciones para combatir los feminicidios, pero estos no logran bajar. ¿Podrá la 4T con este reto o no? Quédate con nosotros que ya empieza la mesa de esta noche. Esto es Punto y Contrapunto. Ayer el ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, dijo que la Declaratoria General de Inconstitucionalidad a la prohibición absoluta de consumo de cannabis consolida el derecho para su uso lúdico. Saldívar dijo que fue un día histórico para las libertades, pero esta mañana el presidente López Obrador pues señaló que su gobierno analizará ahora los efectos de esta medida y que si ven que en vez de ayudar perjudica, así lo dijo, enviará una iniciativa de ley al Congreso. Veamos el contexto. Este lunes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó la Declaratoria General de Inconstitucionalidad a la prohibición administrativa de la cannabis. Por mayoría calificada, 8 de los 11 ministros que integran el Pleno aprobaron el proyecto elaborado por la ministra Norma Piña, según el cual subsiste en los artículos 235 y 247 de la Ley General de Salud la prohibición al uso adulto de cannabis. Los otros 3 artículos que lo prohibían fueron modificados en la reforma que regula la cannabis medicinal. Quienes votaron por la Declaratoria General de Inconstitucionalidad fueron Arturo Saldívar, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Juan Luis González Alcántara, Margarita Ríos, Javier Lainez, Luis María Aguilar y Norma Piña. Esta determinación se da luego de que el Congreso no aprobó una ley para regular la cannabis, ordenada por la Suprema Corte en 2019, tras determinar que la política de prohibición vulnera el derecho humano al libre desarrollo de la personalidad. Con esta resolución, la Secretaría de Salud, a través de COFEPRIS, deberá otorgar permisos individuales para realizar actividades relacionadas con el autoconsumo de cannabis. Esto no significa una regulación del mercado, pues no autoriza la compra, comercialización o distribución de la sustancia, ni establece cantidades, lugares, ni procedimientos para consumir. La decisión de la Suprema Corte no afecta al sistema penal. Por ello, con esta medida, las personas consumidoras no quedan exentas de limitaciones en tanto el Congreso no legisle los usos de la sustancia. Mientras esto sucede, COFEPRIS deberá autorizar solo a personas adultas la adquisición, siembra, cultivo, cosecha, preparación, posesión y transporte de cannabis y de THC, su principal constituyente psicoactivo. Punto y Contrapunto. Primer tema a discutir esta noche de martes, como cada martes y jueves, Estefanía Veloz, que la conoces, abogada y feminista. ¿Cómo estás, Estefanía? Bien, buenas noches, compañeros, compañeras y compañeros. Alejandro Encinas, politólogo y con el corazón en la 4T. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Buenas noches a todas y todos. Buenas noches. Hoy nos acompaña Luis Fernández, secretario nacional de Movimientos Sociales de Movimiento Ciudadano. ¿Cómo estás, Luis? Muy bien, Genaro, muchas gracias por la invitación. Hola, Estefanía, Alex, Fer. Y hoy regresa a este espacio, ya la conoces también, Fernanda Caso, abogada y analista. ¿Cómo estás, querida Fer? Muy bien, encantada de estar con ustedes de nuevo. Es un gusto compartir la mesa. A ver, me quedo contigo. ¿Cómo ves el tema de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad de la Suprema Corte? ¿Qué es lo que realmente dice? Si nos puedes explicarle como abogada, que también eres, porque también periodista, ¿cuáles son los efectos, digamos, para la gente? ¿Ya se van a estar amparos? ¿Ya no se necesitan amparos? ¿Solo es un permiso de COFEPRIS ahora? ¿Qué es lo bueno y lo malo de lo que dice la Suprema Corte? Bueno, pues primero que nada, todavía no he tenido acceso a la sentencia. Lo que he leído ahorita son los artículos que se han publicado, un poco lo que se ha comentado. Y a partir de lo que se ve, parece que todavía faltan muchos pasos para realmente lograr, ¿no? Que no solo que haya un cambio en lo jurídico, sino que haya un cambio de paradigma en toda la normatividad, ¿no? Como que han sido pasos
pequeños y que celebro porque sé que ha habido muchísimas organizaciones civiles detrás de estos avances. Entonces, primero que nada, pues reconocer el trabajo que han venido haciendo desde hace años, no solo dando información a la Corte, sino socializándolo. Entre ellos, bueno, dos de las personas que están con nosotros en las mesas, Alfredo Lecona y particularmente Elisa Sánchez, pero pareciera que sigue siendo todavía está lejos de donde se quisiera estar en términos de regulación de cannabis. Primero porque no se despenaliza, ¿no? La decisión de la Corte no permite que todavía las personas que hoy están siendo perseguidas, que están encarceladas por portar cantidades de marihuana que no son extraordinarias, que no son excesivas y que no debieran estar en la cárcel por esto, o por incluso actividades relacionadas alrededor, pues que están hoy llenando las cárceles, que son personas que finalmente están en este comercio, porque es un comercio que ya todos sabemos que sucede como si fuera legal, pero simplemente todo el mundo se engaña, ¿no? Y entonces hay un comercio alrededor que se dedica a criminalizar. Entonces, el primer problema, que es la despenalización, no se soluciona. Y en segundo, es que se sigue teniendo que acudir a la COFEPRIS para solicitar un permiso a aquellas personas que lo quieran hacer. Entonces, aunque ya es una regla general, aunque ya la Corte dijo que el no permitir el acceso a la marihuana para uso lúdico va contra la Constitución, de cualquier forma el acceso sigue estando muy restringido, porque ¿qué personas tienen realmente la posibilidad de ir ante la COFEPRIS? Simplemente de pensar ante quién tienen que dirigirse, cómo hacer un escrito para solicitarlo. Entonces sigue siendo un asunto todavía muy de nicho, muy de élites, muy centralizado, porque además este tipo de acciones normalmente están muy focalizadas y quienes tienen acceso a ellas son personas que viven en las ciudades e incluso se concentran en el centro de la Ciudad de México. Entonces todavía estamos lejos de lo que realmente se querría, pero bueno, pues sin duda es un avance porque ya finalmente al menos es un reconocimiento de que el Congreso no hizo su parte y que la Corte empieza a tomar acción. De acuerdo. Alejandro, a ver, sí deja como otra vez de nuevo manifiesto que el consumo personal de cannabis tiene que ver con el libre desarrollo de la personalidad, que prohibirlo es inconstitucional, pero vuelve a dejar estos vacíos legales, ¿no? Porque yo, por ejemplo, tengo un amparo, entonces yo podría autocultivar, pero una persona que no tiene un amparo y que ahora podría, digamos, llegar a COFEPRIS y pedir el permiso para poder hacer autocultivo, pues sí, pero ¿de dónde va a conseguir las semillas? ¿Dónde va a conseguir la flor? ¿Cómo va a empezar? ¿Dónde la va a poder fumar y demás? Deja muchas ausencias. ¿Cómo ves eso? ¿Y qué decir también de la reacción del presidente? Parece que no le gustó al presidente. Pues yo creo que de las partes positivas de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad es que antes cada persona tenía que ir amparo por amparo, aunque hubiera ya fallos consecutivos en el mismo sentido, se tenían que ir a amparar. Y la Declaratoria General de Inconstitucionalidad lo que hace es que ante esos antecedentes, los beneficios o los criterios se vuelven generalizables a toda la población. Entonces ya no tendrá la gente que acudir, digamos, al Poder Judicial a solicitar su amparo, pero efectivamente todavía tendría que ir a COFEPRIS por una licencia. De cualquier forma, creo que es un paso muy importante. Habla de que tenemos una división de poderes sana, dinámica, que es en serio. Hay que recordar que esto es producto de una omisión legislativa, que el Poder Legislativo no cumplió en tiempo, y eso que hubo muchos, se aplazaron varias veces las fechas de vencimiento y aún así no lo hizo. Está todavía en la Cámara Revisora, en el Senado, y yo creo que lo que hay que hacer es, yo creo que es un llamado de atención del Poder Judicial y de la Suprema Corte al Legislativo, pero el Legislativo no puede exentar que la obligación de que en los próximos meses nos dé una regulación que esté acorde con las expectativas, porque aquí solo se resuelve el tema del uso lúdico de la marihuana sin, digamos, dejando de estigmatizar el libre desarrollo de la personalidad. Ese es el derecho que se defiende. Sin embargo, como tú muy bien dijiste, Genaro, pues queda todavía pendiente por resolver el tema de la producción, de la distribución, de la comercialización, lo que Fernanda comentaba de la amnistía a todos aquellos jóvenes que están detenidos hoy privados de su libertad por portar supuestamente gramajes mínimos de esta sustancia.
Son esos temas que todavía hay un pendiente, pero sin lugar a dudas lo que atestiguamos ayer es un antes y un después. Estamos ya en el camino de la regulación y dejando atrás un pasado muy triste y muy doloroso de prohibicionismo que generó muchas injusticias, muchos jóvenes detenidos, pero sobre todo muchos desaparecidos, muchas muertes por esta guerra frontal en contra del crimen organizado, y estamos ya transitando hacia un nuevo paradigma basado en la regulación, en la disminución de riesgos y en una perspectiva de derechos humanos. Entonces, bien, un aplauso a la Corte en esta ocasión. ¿Coincides con esta lectura, Luis? Estamos pasando dejando atrás el prohibicionismo. Yo escuché al presidente medio diciendo, a ver, espérense, hay divisiones en el gabinete, vamos a analizar si esto funciona o no, hay un problema de adicción a drogas. Entonces yo no lo escuché, la verdad, tan emocionado con la resolución de la Corte. Yo creo que ahí estoy de acuerdo contigo, Genaro, no está nada contento. Yo creo que hay una visión todavía muy limitada, muy conservadora por parte del presidente, lo cual creo que va a limitar mucho las políticas públicas que se necesitan para hacer esto posible. Creo que lo que nos da la Corte esta semana es un faro, es una referencia hacia dónde podemos avanzar. Sabemos que el derecho al libre desarrollo de la personalidad con el uso lúdico del cannabis va a avanzar eventualmente, pero se necesita incorporar, pues en este caso le pide al Congreso una vez más que haga su tarea y que esperamos que la próxima legislatura tenga la capacidad de poder legislar esto con muchísimo detalle, pero también va a haber un paso posterior y es cómo esa legislación se ejecuta a través de políticas públicas. Si se va a mantener COFEPRIS al frente para dar los distintos permisos o si se genera un esquema de regulación muchísimo más amplio que permite identificar a todos los productores, quién produce, en qué momento produce, quién distribuye, hacia dónde se distribuye, después el proceso de comercialización y finalmente el consumo. Creo que dista muchísimo para que podamos tener ya una regulación o una legalización que se pueda ver en la práctica, en la cotidianidad, en donde, como lo mencionaste tú hace un ratito, donde puedas tener un espacio en donde fumar, donde puedas tener libertad para cultivarlo en casa, donde sea universal ese derecho y no siga restringido a través de un permiso de COFEPRIS. Algo que me gustaría subrayar ahorita y que creo que es esta sensación de muchas personas, que es esta sensación de triunfo en donde ya pareciera que está legalizada y no es cierto. Las personas todavía no pueden fumar, y esto para las personas que nos escuchan, no pueden cultivar, no pueden comercializar, y quien tenga el permiso, cuando se pueda sacar ya el permiso formalmente con COFEPRIS, si no lo tuvieran todavía va a ser un delito y tiene las consecuencias penales graves de portar, de consumir o de producir en distintas cantidades, como hoy está establecido en el Código Penal. Necesitamos empujar esa regulación. Y yo sí esperaría que el presidente, en conjunto con la mayoría de Morena en el Congreso, pueda permitir que avance esta legislación lo más rápido posible con las distintas iniciativas que las organizaciones aliadas que las organizaciones que conocemos ya han puesto sobre la mesa y que han avanzado en los años anteriores. Veloz, ¿cómo ves las declaraciones del presidente? Mira, te leo textual una parte, sobre todo la parte de la regulación del mercado. Hoy en la mañanera le preguntaban precisamente sobre su opinión de esto y el presidente pues prácticamente dice, y te lo leo textual, es muy buena tu pregunta. Cuando formemos el grupo para analizar este tema, yo les plantearé a los integrantes del equipo que se buscará primero que no se dañe la salud. Segundo, que la medida de regularizar el uso de la marihuana significará disminución de la violencia. Tercero, que dejemos a salvo la libertad de los ciudadanos, que también eso es muy importante. Tenemos que tener libertad. Y cuarto, que esto es lo que me parece más interesante, que no se permitiera el negocio, porque hay muchos que están pensando en el negocio, incluso que plantean de que con esto se va a obtener impuestos y se va a fortalecer la hacienda pública. Esto hasta me molesta porque no se puede traficar con la salud del pueblo. ¿Cómo lo ves? Sí, yo creo que se refiere a lo último, a los intereses de grandes empresas detrás. Uno que es un expresidente que tenemos, que se apellida Fox, que tiene mucho dinero invertido en el negocio de la marihuana, y creo que como esas, muchas otras empresas. Creo que dejando de lado la declaración del presidente, que no me parece alarmante y que no me parece que esté diciendo nada fuera de contexto, y que al contrario, si recapitulamos, el presidente ha sido uno de los principales personajes en decir que la amnistía tiene que existir porque el consumo y la plantación de marihuana no debería ser un delito, y lo ha dicho muchas veces, y hay un montón de declaraciones ahí. Creo que entiendo que ya es parte de sacar de contexto lo que diga el presidente en ese sentido, pero que también
no nos tendría que importar porque hoy estamos hablando de la decisión que tomó la Suprema Corte de Justicia, que creo que nos tiene un poco confundidas y confundidos en ese sentido. Yo creo que ya lo veíamos venir. Desde el 2017 la Suprema Corte de Justicia dijo no se puede prohibir de manera absoluta el consumo de marihuana, y entonces a partir de ahí empezaron en un ir y venir, obligando también al Congreso a pronunciarse sobre esto, a legislar sobre esto, y hoy se adelanta diciendo, bueno, lo que sí se puede permitir es lo que viene prohibido en los últimos artículos o en los últimos párrafos de algunos artículos de la Ley General de Salud, porque decía Fer hace un rato que no se crea legislación, porque en el derecho constitucional existe este legislador negativo, que es quitar artículos pero no tener la facultad de generar nuevos, y eso es lo que hizo la Suprema Corte de Justicia. Por eso es que no se puede modificar el Código Penal, y sí se puede plantar, sí se puede conseguir semilla, eso es parte dentro de lo que está permitido. Y el consumo, lo que no se puede y sigue siendo narcomenudeo, es transportar y traficar. Yo me voy a remitir a las palabras de quien considero una experta, que es Sara Snap, que dijo, es verdad que hacen falta muchas cosas, pero que consideremos que es un triunfo, sí, y lo considera la sociedad civil, que tiene mucho tiempo trabajando en esto y empujando este tema. Yo no vería por qué hoy tendríamos que minimizar este tema, porque lo que está haciendo es obligar al Congreso a pronunciarse sobre esto, a seguir en estos diálogos, a legislar sobre esto, a partir de una premisa importantísima, que por eso se trata de un fallo histórico, del libre desarrollo de la personalidad, que puede abrir puertas de muchas cosas. Entonces yo creo que sí tenemos que entenderlo así, como un proceso largo, como lo son los procesos en la Suprema Corte de Justicia, pero que por fin llegaron aquí y que se traduce en ya no tienen que hacer lo que tuviste que hacer tú, Genaro, de ir por un amparo, ir directamente a la COFEPRIS, y eso cambia, creo, muchas cosas. A mí me parece que tendríamos que soltar ya este tema de querer contrapuntar la opinión que pueda tener el presidente sobre estas cosas, más si tiene que ver con la Suprema Corte de Justicia, porque creo que hemos estado en un estira y afloje entre que el presidente es aliado de la Suprema Corte de Justicia 100% y que toma todas las decisiones, a que le molestan todas las decisiones. Solamente como contexto, recordarle a la gente que, bueno, la iniciativa de marihuana regulación de mercado se quedó en la Comisión de Justicia, que las organizaciones, incluida la de Sara Snap, estaba denunciando que se le estaba dando el mercado a los canadienses, nadie estaba hablando de Vicente Fox, y que el presidente más o menos dejó entender en la mañana que a él no le había gustado lo que se estaba haciendo en la Cámara de Diputados, que prácticamente se congeló el debate legislativo. Entonces está dejando el legislativo y el ejecutivo una vez más en la Suprema Corte de Justicia, un tema que lleva ya décadas analizándose y debatiéndose, y que creo que ya es un debate que debemos de pasar la vuelta de hoja y sí a la regulación. Hacemos una pausa. Al regresar, desde 2019, padres y madres de familia han denunciado el desabasto de medicamentos oncológicos, medicamentos para el cáncer. El presidente López Obrador reiteró que el problema se resolverá, pero el subsecretario de Salud, López-Gatell, pues dijo que solo son 20 personas que contribuyen a una narrativa de la derecha golpista, así lo dijo. Regresamos con este tema punto y contrapunto, no te vayas. Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. El desabasto de medicamentos oncológicos en hospitales del sector salud fue denunciado por padres y madres de menores desde febrero de 2019. Empezó este tema. En el 2020 surgieron distintas organizaciones de personas afectadas que se han reunido en al menos 20 ocasiones con funcionarios federales, pero el problema persiste. El pasado 16 de junio, luego de un nuevo bloqueo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el presidente López Obrador prometió que en una semana estarían resueltos el tema y que habría medicinas. El 23 de junio, madres y padres se reunieron nuevamente con funcionarios federales y ahí les prometieron que el sábado pasado, ahora sí, llegarían estos medicamentos. Pero según los familiares, los medicamentos no llegaron, por lo que nuevamente convocaron un bloqueo tanto en el aeropuerto de la Ciudad de México como en el de Guadalajara. Mientras esto sucedía, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, dijo en una entrevista televisiva que el desabasto es parte de una campaña de desinformación. Dijo que exfuncionarios y legisladores del PRI y del PAN crearon lo que llamó fórmula de los niños con cáncer que no tienen medicamentos.
Dijo que es mentira que no haya medicamentos y que solamente 20 personas están haciendo estas manifestaciones. Llamó grupos fomentados y fabricados a padres y madres y añadió que los medicamentos no han escaseado, aunque el mismo presidente López Obrador volvió hoy a reconocer que efectivamente están faltando estos medicamentos. Pero esto no paró ahí. López-Gatell dijo que las denuncias y protestas por la falta de medicamentos oncológicos incluso son narrativas de derecha golpista y según él se han conectado a veces con golpes de Estado en América Latina. Añadió que es parte de una campaña de los grupos de derecha internacionales que están buscando crear una ola de simpatía con esta visión casi golpista. Este martes, el presidente López Obrador dijo que se está haciendo lo posible para surtir las medicinas y que de 25 medicamentos necesarios ya se compraron 21. Otros 2 se fabricarán en Japón y serán especialmente para México, así lo dijo. A ver, Luis, tú has seguido y le has dado seguimiento desde la organización Nosotros, cuando estabas ahí, al tema de cero desabasto y al tema de medicamentos y con este cambio que hubo en el sector salud con las compras consolidadas, que primero estaban en Hacienda, luego se fueron a una oficina de Naciones Unidas y que ha generado pues, desabasto de repente en antirretrovirales, desabasto en oncológicos, desabasto en material médico también. ¿Cómo lo ves? ¿Qué está pasando? Mira, creo que el desabasto de oncológicos y en general, Genaro, no es nuevo. Ya lleva bastantes años y se da en distintas proporciones. En los gobiernos anteriores también hubo desabasto y se intentaba subsanar con distintas estrategias de compras, con distintas estrategias de distribución. En ocasiones siempre había algún porcentaje de los derechohabientes o de los usuarios finales que no recibían medicamentos. Esto se ha agravado muchísimo en esta administración en particular. Pongo el ejemplo y me voy directo al tema de los oncológicos. En noviembre del año pasado, el secretario de Salud, Alcocer, reconoció que había 31 medicamentos oncológicos que estaban escaseando en el mundo. Y a partir de ahí dijo, esto va a generar desabasto en los próximos meses. No lo anticipó en noviembre. Hubo un par de notas que son públicas y se pueden verificar en donde se puede dar seguimiento al proceso. En febrero viene un oficio del INSABI, digamos, en otro proceso de compras en donde dicen, no estamos logrando comprar todas las claves que debemos comprar. Esto para prácticamente todos los medicamentos. Les pedimos a los subsistemas de salud que se hagan cargo ustedes de comprar mientras resolvemos este tema con Naciones Unidas de aquí a junio de este año. Ese oficio salió en febrero. Es la fecha que no se ha resuelto muchísimas de las claves e incluidos algunos de los oncológicos que están hoy en desabasto en el país. Argumentar que son golpistas, los padres, la verdad me da risa y me parece bastante desafortunada la declaración del secretario, porque si hablamos del desabasto de medicamentos o de los grupos que se están quejando en el país, estamos hablando de 15 millones de personas el año pasado que no recibieron medicamentos con recetas identificadas. Y este dato quiero que quede clarísimo. En 2019 fueron 5 millones de personas, el año pasado 15 millones. Argumentar que con el seguimiento a toda esta información, sabiendo que venía en el desabasto y se venía anunciando desde entonces, argumentar que las quejas de quien no recibe un tratamiento oncológico o un tratamiento que pueda afectar tu vida misma son grupos golpistas que atañen a intereses de la derecha, me parece muy bajo. Más de un subsecretario de salud en este sistema y alguien que ha fallado tanto de manera sistemática, pero sabiendo que el desabasto hoy es una realidad con o sin Gatell o a pesar del sistema de salud. Y creo que donde tenemos que poner atención y donde tenemos que enfocar esfuerzos es en resolver esas claves que faltan por comprarse y en afinar los procesos de compra para que todos los pacientes del país tengan acceso a medicamentos. Veloz, una buena intención, reducir costos. La verdad es que habría que ver con detalle los ahorros en los medicamentos, a dónde se han ido. Hay personas que le dan seguimiento al tema presupuestal y dicen que se han ido a la Guardia Nacional y a los proyectos de infraestructura en lugar realmente al sector salud. Pero habría que verlo con datos y habría que ver que no sean paparruchas y fake news, ¿no? Pero ¿qué te dice a ti que 3 años después no han logrado resolver el tema del desabasto que en efecto para muchos medicamentos siempre ha existido, pero que habían prometido que no iba a haber? ¿Y qué te dice también a ti la declaración del subsecretario de Salud, que hoy, por cierto, medio arregló el tema o quiso hacer un control de daños y en la mañanera también al terminar lo entrevistan y pues básicamente dicen, no, merecen todo el respeto los padres que están denunciando esto y madres? Yo lo veo en dos cosas y creo que hay que dividir este tema en dos partes. Uno es que coincido con lo que dice Luis, que no es que no se remite al ahorro que pueda tener el gobierno o no, que creo que es una
una cosa de la que no se está hablando en este momento, porque no es el tema que atañe el desabasto, el ahorro que quiera hacer el gobierno, sino los cuestionamientos que se han hecho a empresas que tenían muy malas prácticas, como PISA, entre otras, que tienen ya pues creo una diferencia con el gobierno, y entre muchas cosas hay algunos artículos ahí, especialmente uno de Forbes, que explica muy bien el proceso de PISA en querer retener algunos medicamentos para presionar o hacer una suerte de presión al gobierno. Creo que es una cosa que ha existido, pero dicho esto, es verdad que ninguna estrategia y nada justifica que no existan medicamentos y que la obligación del gobierno es otorgar medicamentos a las personas que no los tienen. Y creo que en eso ha sido claro el presidente Andrés Manuel López Obrador y el secretario Alcocer, en decir, es nuestra obligación, estamos trabajando en eso desde hace tiempo, que hay condiciones y hay cosas que no dependen de nosotros, es verdad. Ahora, dicho esto, que creo que es responsabilidad del gobierno, viene la otra parte, que es la declaración de Hugo López-Gatell, que yo creo que vimos una declaración totalmente distinta, porque yo no vi lo que estaba diciendo Luis hace un momento, yo no vi que dijera que los niños eran golpistas o que los papás eran golpistas. Creo que es una descontextualización por completo de lo que dijo. Lo que él estaba diciendo, en el contexto en el que lo estaba diciendo, era que la estrategia de que hay desabasto de medicamentos, que se ve en notas falsas, en fotos que son de otros países, en padres que no existen, o nombres de personajes que no existen, o notas sensacionalistas que no tienen ningún rigor de investigación, era que existe una estrategia por parte de grupos, golpistas o no, como se quiera llamar, lo que quede mejor, que quieren hacer una descalificación de la administración, diciendo que a esta administración prácticamente le gusta comer niños y odia a los niños con cáncer y a los papás también. Y creo que eso es lo que decía Hugo López-Gatell, que no es cierto, que lo que está haciendo esta administración es tratar de resolver ese problema, y que existe una estrategia, pero que a todas luces es evidente que tiene más de 2 años, en la que se quiere culpar al gobierno específicamente de que el gobierno tiene un desprecio por los niños con cáncer, y entonces todos los niños con cáncer en México están muriendo. Creo que era lo que quería decir Hugo López-Gatell. En realidad es un tema muy... No, pues entonces Hugo López-Gatell necesita un vocero que le explique lo que quería decir, ¿o cómo? Porque... Pero creo que hay que también saber escuchar, y lo que estaba diciendo Hugo López-Gatell... No, yo me eché toda la entrevista en este programa de Los Moneros, y la verdad es que yo no veo esa... Y mira, me metí yo al tema de medicamentos antirretrovirales, por cierto, con el nuevo paradigma. Tuvimos amplias discusiones con Luis justamente por ese tema en algún momento, porque apoya colectivos. Y la verdad es que hoy a la fecha no sé qué hicieron con los ahorros de los medicamentos antirretrovirales, no sé a dónde se fueron, tengo que darle seguimiento a ese tema. Y ha habido todavía muchas quejas de desabasto por parte, sobre todo, de varios sectores en el ISSSTE, principalmente de temas de antirretrovirales. Y la verdad es que digo hoy, 3 años después, que sigan con este tema, no me parece ético, me parece bastante inmoral. Fer Caso, ¿cómo lo viste? Bueno, primero que nada me sorprende mucho que les moleste que haya quien se queje de algo así, ¿no? Y que digan que son opositores. Pues claro que uno se pone al gobierno cuando faltan medicamentos para niños con cáncer. Claro que la sociedad civil tiene derecho a organizarse alrededor de algo tan básico como la escasez de medicamentos. Y yo no creo que haya ningún ahorro que justifique que no haya medicamentos en los hospitales. No entiendo cuál puede ser una mayor prioridad de un gobierno que poder darle a la gente los mínimos de salud básicos en un hospital, ¿no? Creo que no habría un argumento con el cual se justificara hacer recortes ahí, ¿no? Más allá de a dónde se fueron, si fue buena la causa, si fue para ecología, no. A ver, creo que antes que cualquier otra de esas cosas en las que un gobierno puede gastar, pues el primero es la salud, y este gobierno no está cumpliendo. Y sí es cierto que había habido desabasto antes, sí es cierto que había habido momentos en donde una clave o dos no se surtían completamente, pero iba en una ruta en la que eso se estaba disminuyendo, ¿no? Ya los porcentajes estaban en 5%, en 2%, y de los medicamentos prioritarios, sobre todo en donde hay una sociedad civil organizada, que no debiera ser así, pero donde la sociedad civil está más organizada, pues estaba llegando ya a un abasto recurrente en el que esto no era un tema de todos los días. Aquí llevamos con el mismo tema desde el inicio del gobierno de López Obrador. A partir de que terminaron los surtidos que se habían hecho desde el sexenio pasado, empezó el desabasto. Ya hay causas muy claras, ¿no? Por querer cambiar el sistema, por ataque, ¿no? Porque no les gustaba pagarle a ciertas empresas y querer modificar todo el sistema sin antes prever cuál era el plan B. Pues resulta que tampoco los laboratorios a nivel internacional que tradicionalmente surtían a México, pues produjeron lo que tradicionalmente nos daban, ¿no? Y pedirle a un laboratorio de un día para otro, como hoy quiere hacer el gobierno, de ya mándenos mañana las medicinas para que se pare el problema,
pues es imposible, porque un laboratorio tiene que programar, tiene que conseguir los activos en distintas partes del mundo donde estén para poder empezar a producir los empaques. Es decir, todo el tema de distribución no sucede de un día para otro. El problema que hoy estamos viendo y que seguiremos viendo los meses que vienen, porque según lo que se vio de las compras en los meses anteriores, no se va a resolver pronto, es algo que empezó meses atrás, ¿no? No es algo que sucedió ahorita, y que si el gobierno en este momento no reconoce que tiene que hacer un cambio de estrategia, pues el problema se va a agravar todavía más en el año que viene y en el que sigue después. Así es. Alejandro, tienes oportunidad de cerrar este bloque. Bueno, primero decir que no hay nada más doloroso que un familiar padezca una enfermedad como el cáncer, y que este dolor evidentemente aumenta cuando se trata de un integrante de la familia que es menor de edad. Entonces, empatía con los padres, tienen absolutamente todo el derecho de exigir que haya abasto. Y el gobierno tiene la obligación de no descansar hasta cubrir esta demanda. Y efectivamente se están haciendo esfuerzos a nivel global que incluyen incluso que un laboratorio, gestiones de la Embajada de México en Japón, para que un laboratorio elabore especialmente para México estas, medicinas que están faltando. Lo que habría que preguntarse es a qué se debe este desabasto que, como ya lo dijeron antes, ha sido crónico. No es algo que comience en la actual administración. Y también me llama mucho la atención cómo no hay ninguna crítica ni cuestionamiento a las intermediarias, a las grandes farmacéuticas, que tienen mucha responsabilidad en este papel de desabasto e incluso de sabotaje que está afectando incluso la atención y el tratamiento de menores de edad. ¿Y a qué se debe este desabasto crónico? A que había un jugoso negocio, se veía la salud no como un derecho, sino como una mercancía, que constaba de más de 100,000 millones de pesos, y había políticos, senadores detrás. Teníamos una ley proteccionista que protegía a estas prácticas monopólicas y corruptas, y que prohibía comprar medicamentos en el extranjero. Se regocijan con el discurso de la competitividad y del libre mercado, pero cuando hay intereses particulares, cuando sus inversiones son los que están en juego, ahí sí prácticas proteccionistas sin importar el derecho a una salud pública. ¿Y por qué había desabasto? Porque comprábamos a sobreprecio, a precios elevadísimos, lo cual impedía que hubiera un abasto generalizado para todos. Es decir, el primer gobierno que está haciendo algo estructural y serio para corregir el desabasto crónico es que a través de compras consolidadas de la Organización de Naciones Unidas está accediendo a precios competitivos en el mercado internacional. Y para finalizar, solo una cosa. Yo les recomiendo que hagamos todos un ejercicio, veamos íntegramente la entrevista del subsecretario López-Gatell en El Chamuco, y después contrastemos con todo lo que se ha dicho en Twitter, cómo funciona la máquina de fango. Pero que cada quien, desde la libertad de su conciencia, se forme un criterio, pero creo que es un ejercicio invaluable para comprender cómo funciona esto. Bien, yo sí la vi, y yo quiero invitar a la gente a que vea más bien la página de nosotros.org y vea ahí los históricos de cómo ha habido desabasto en efecto en otras administraciones, pero como llevamos ya 3 años, en donde lo que acaba de mencionar Alejandro, yo me lo creí, yo trabajé en ese tema también con los antirretrovirales, y 3 años después sigue habiendo todavía estos problemas. 3 años, ya es demasiado tiempo. Hacemos una pausa. Ayer varias funcionarias de la Administración Federal presentaron un primer balance de las acciones tomadas para erradicar la violencia contra las mujeres, pero las cifras de feminicidios no bajan. Regresamos con este tema punto y contrapunto, no te vayas. Estamos de regreso para el último bloque de la noche. Durante la presentación de las acciones para erradicar la violencia de género, ayer la titular de la Secretaría de la Seguridad Pública, Rosa Isela Rodríguez, dijo que durante años de feminicidios se había minimizado y que con la pandemia, como ya hemos hablado aquí varias veces, las violencias contra las mujeres han crecido. Por ello, el pasado 18 de marzo, la Administración Federal, el gobierno del presidente López Obrador, puso en marcha diversas medidas para prevenir y atender la violencia de género. Pero en los hechos el feminicidio no ha bajado. Veamos el contexto.
En marzo pasado, el presidente López Obrador señaló que de los 11 delitos considerados de mayor impacto en el país, solo 2 han aumentado, el feminicidio y la extorsión. De enero a mayo de este año, el feminicidio creció 7% respecto a 2020, con 423 carpetas de investigación abiertas. En 2018, cuando el feminicidio se empezó a registrar en el sistema de seguridad pública, hubo 363. En 2019 fueron 374 y en 2020 395. El Estado de México, Jalisco, Veracruz, Ciudad de México, Chiapas, Morelos, Nuevo León y Sonora concentran en términos absolutos el 57% de los feminicidios reconocidos durante los primeros 5 meses del año. En 2019, 6 de esas 8 entidades también encabezaban ese indicador: Estado de México, Jalisco, Veracruz, Ciudad de México, Nuevo León y Sonora. La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres informó que han reforzado las acciones para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia por razones de género con gobiernos estatales y municipales, y que en el primer semestre del año se han atendido a 100,000 mujeres en los 55 centros de justicia que hay en el país. InMujeres, por su parte, reportó que ha impulsado la prevención del embarazo adolescente y la erradicación del embarazo infantil a través del Fondo para el Bienestar de las Mujeres, además de ofrecer capacitación a mujeres en 388 centros de desarrollo. Al hablar de los avances a los compromisos hechos el pasado 18 de marzo, las titulares de estas dependencias señalaron que los ejes de la política federal son la prevención y la atención. Punto y contrapunto. Último tema para discutir esta noche. ¿Cómo viste, Veloz, ayer la mañanera y los datos que revelaba ahí la Secretaría de Seguridad Pública? ¿Qué le ha faltado? Pues tener este ejercicio una vez a la semana. Creo que este tema se merece un informe semanal, así como el aumento de la gasolina, así como el pulso de la salud. Para mí, este informe se tiene que hacer semana con semana, simplemente para explicarnos no solamente los avances, sino cómo se está trabajando con otras instituciones, porque es verdad que, teniendo en cuenta que a partir del 2018 se homologó la figura de feminicidio en la mayoría de los estados, o por lo menos se tomó en cuenta la figura de los feminicidios en otros estados, en las constituciones locales, pues quiere decir que empezamos a medir el feminicidio de manera distinta y a obligar a las fiscalías también a tomar en cuenta los delitos de feminicidio que anteriormente se habían rehusado a esto. Entonces creo que un ejercicio como este serviría para ver cómo están coadyuvando la estrategia federal con los estados y con los estados locales, con las instituciones locales y con las instituciones estatales que nos tendrían que ayudar a erradicar este problema. Yo veo aquí 3 ejes muy interesantes, y uno es esta suerte de viraje que se está dando respecto a cómo se atienden los feminicidios, que tiene que ver con las personas que llegan o los que están en primer contacto, que son policías, que llevan a cabo las investigaciones o que llegan ahí a la atención y que ya están capacitados, que tienen una perspectiva de género, y que se va a agregar este tema de tener lugares especializados o espacios que tengan perspectiva de género para atender estos temas, y no solamente un tema pues general donde a cualquiera le puede tocar investigar un feminicidio o llegar a un feminicidio. La segunda es estos centros de justicia para las mujeres, que implican tener acceso a la justicia con perspectiva de género para entender todo lo que implica no solamente los feminicidios, sino la violencia de género, y que tenga que ver con mitigar este tema, con la prevención y con tratar de tener un sistema que espero deberían tener otros estados, que tiene hoy la Ciudad de México, que es un sistema nacional, un sistema de agresores que tendría que ser nacional, porque eso sí nos sirve para evitar futuros pues encuentros violentos o futuros agresores que estén libres por ahí. Y la última es estas mesas de paz que se están dando, que creo que lo que hacen es obligar a las instituciones estatales que se niegan a entender que esto es un problema, que se niegan a entender que tienen que participar, y que se niegan a entender que tiene que ver también con el presupuesto que se gastan ahí y con el diálogo que tienen no solo con las organizaciones, sino con las víctimas, y pues en esta suerte de capacitación. A mí me parece que eso tendría que ser siempre, y que pues parece que por lo menos hay una estrategia interinstitucional para tratar de resolver este problema, que no ha disminuido, sino solamente ha aumentado. De acuerdo. A ver, entonces, como varias mujeres de Morena, por cierto, incluida Veloz cuando estaba en Morena, que pedían que hubiese una mañanera todas las semanas para que se hablara de estos temas, Fer, es que falta más información, es que falta una mañanera en ese sentido, es que la estrategia no se ha cambiado y sigue siendo la misma, ¿qué es lo que está pasando, o cuál ves el flanco débil, digamos, del combate a los feminicidios en México? Híjole, no, yo creo que sí, digamos,
qué bueno que se comente el tema, qué bueno que se presente en la mañanera, pero sobre todo para que lo escuche el presidente, porque si alguien necesita empaparse del tema, concientizarse, sensibilizarse con el problema, creo que es él. Y bueno, finalmente pues sí, siempre se aplaude que haya información, pero creo que más bien esta siempre tendría que estar disponible en los portales del gobierno para que las organizaciones civiles pudieran trabajar con ellas, los académicos que están haciendo esto. Digamos, eso en términos de información, pero más allá de la información, eso no se resuelve simplemente comentándolo, ¿no? Discutiendo lo mal que está, que después de años el problema siga creciendo, los números sigan creciendo y simplemente las tendencias no cambian. Creo que es un momento en el que se tiene que dejar de hablar de estrategias y se tiene que empezar a hablar de resultados, porque solo así se puede saber si las estrategias están funcionando o no. Y si a este momento los feminicidios siguen creciendo, pues quiere decir que la estrategia es un fracaso y que no va por ahí y que se tiene que cambiar. ¿Por dónde? Bueno, creo que lo primero es que se necesita un mayor compromiso presupuestal por parte del gobierno federal y por parte de los gobiernos estatales. Pero menciono primero el federal porque justamente hace una semana se les avisó a 10 estados que se les cancelaba el presupuesto que tenían destinado para atender a la alerta por violencia de género, ¿no? Que era dinero de recursos federales. Segundo, hace falta mucho mayor compromiso también de los estados porque entendamos que la mayor parte de los delitos relacionados con violencia de género son delitos locales. Se necesita capacitación a los ministerios públicos locales, capacitación, sensibilización para los jueces y pues todo eso requiere un mayor presupuesto. A mí me parece que nadie en el país está tomando el tema con seriedad, ¿no? Que después de tantas marchas en las que todo el mundo sale a solidarizarse y decir que es terrible, en donde se relatan historias tras historias, no vemos que haya un verdadero cambio en la postura del gobierno federal y en la postura de los gobiernos estatales, incluso los que se dicen más comprometidos. Sí. Y aquí es en donde a mí me preocupa que no es, es muy difícil distinguir entre los más aliados y los menos aliados porque en ningún lado se ve un compromiso claro y radical a favor del tema. De acuerdo. Alejandro, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué de nuevo en la estrategia? Porque decía Veloz, la mañanera, pero además también hablar con víctimas. Pero eso también el tema de encontrar a personas también desaparecidas, que muchas de ellas también son mujeres. ¿Qué ves de nuevo, digamos, en esta estrategia del gobierno para combatir los feminicidios? Y para alguien que nos acaba de prender y dice, pero yo sigo viendo exactamente lo mismo. Yo creo que lo primero es reconocer el problema, es la primera vez que se reconoce. Así como antes se disfrazaban cifras de atención a niños con cáncer dándoles agua destilada, imagínense qué crimen es ese. ¿De qué crimen estamos hablando? También históricamente en el tema de feminicidios hemos tenido una cifra negra, en donde había incentivos por parte de los gobiernos locales y el federal por no tipificar, por no clasificar adecuadamente este delito como feminicidio, porque es uno de los que más elevados costos sociales evidentemente tiene por el daño que ocasiona. Entonces, lo primero es, al margen de que represente costos políticos, se tiene que comenzar, con independencia del comparativo en el pasado, se tiene que empezar a tipificar adecuadamente el feminicidio. Yo creo que hay una estrategia muy articulada que es el Grupo Interinstitucional de Estrategias en contra de las Violencias, y que está encabezado por mujeres de primera, Olga Sánchez Cordero, por Rosa Isela desde Seguridad, por Fabiola Lanís, por Nadine Gassman en Mujeres, y que tiene que ver con una perspectiva integral que tiene que ver efectivamente con refugios, con centros de atención, con capacitación a fiscales y a policías de la Guardia Nacional para atender casos de violencia, sobre todo doméstica, que tiene que ver también, por ejemplo, con cambios en el criterios en la Ciudad de México. Toda carpeta de investigación que se inicia por homicidio y cuya víctima es mujer, se inicia por feminicidio, se tipifica por feminicidio, sí, hasta que se demuestre lo contrario. Y yo creo que una parte muy importante que no se habla mucho de esta estrategia es la de dotar de autonomía económica a las mujeres, que esta es una de las mejores fórmulas para disminuir los niveles de violencia intrafamiliar, la violencia en el hogar, que lamentablemente es en donde más ocurren este tipo de delitos, y que tiene que ver entonces con los programas sociales que mayoritariamente están conformados por mujeres. Finalmente, Luis, ¿cómo ves el tema? Bien, Genaro, yo creo que también hay una gran deuda. Y pienso que la deuda está todavía en las políticas públicas. A mí me da mucho gusto escucharlo en la mañanera, me da mucho gusto escucharlo en la opinión pública, en espacios de deliberación o discusión como este, pero no es suficiente que esté en los espacios de discusión para poder aterrizarlo en acciones concretas. Hay muchos esfuerzos que nos dicen en la mañanera y que escuchamos de la Secretaría de Seguridad, como los 55 centros de justicia para las mujeres,
cuando tenemos 2.456 municipios, ¿no? Cuando quitaron muchos de los refugios de atención o bajaron el presupuesto para organizaciones, y con esto se intenta suplir de alguna forma para poder garantizar cierta atención a la violencia contra las mujeres. Creo que no es suficiente. También en la mañanera nos dicen las responsables de la atención o de estas políticas que es suficiente hablar al 911 para poder tener una atención inmediata y que te puedan canalizar. Yo creo y le pido a las mujeres, a las organizaciones que han evaluado esto, que publiquen de nuevo la información sobre las ineficiencias que están detrás del 911. ¿Cuántos centros, o sea, una vez que hacen las llamadas de emergencia, cuántas mujeres en realidad tienen capacidad de poder confrontar o resolver un tema de violencia con estas medidas institucionales? Bien. Yo creo que la propuesta, Genaro, tiene que ser de mucho mayor calado, y me explico. Si nosotros queremos erradicar la violencia contra las mujeres, sí tiene que venir un tema de educación institucional y de información institucional sobre cuáles son las instituciones que responden, formales e informales. Me refiero a las instituciones del gobierno federal, estatal, local, y también cuáles son las organizaciones que pueden atender, cómo funcionan las comisiones de derechos humanos para poder acompañar a víctimas, y tanto nacionales como locales. Y creo que este proceso de socialización de esta información no existe, y esa sería una estrategia más de prevención que de reacción, que es lo que estamos viendo que nos comentan, sobre todo en la mañanera, las responsables de esta estrategia. Bien. Velo, levantaste la mano rapidísimo porque nos acabó el tiempo, por favor. Sí. Bueno, es verdad que no existe un directorio tal cual debería existir. Nosotras hicimos ese ejercicio y pues no tendría que ser voluntario, pero yo nada más quiero decir rápido el tema de la alerta de género. El presupuesto para la alerta de género se ha gastado históricamente en mandiles, en llaveros, en cursos para poner uñas. Pensar que todo se va a resolver con el presupuesto de la alerta de género es una falacia, en realidad es mentira, y creo que las organizaciones han sido las primeras en decir gasten dinero en otras cosas y no en la alerta de género, que se tiene que decir que existe porque es simbólica, pero que no resuelve todo y que no solamente el presupuesto tiene que estar ahí. Es un tema de política pública y tiene que ser transversal, evidentemente. Y la capacitación, si ven la mañanera, la capacitación que decía Rosa Isela que hay para los policías y para los ministerios públicos y para las personas que llegan primero a estas situaciones, pues es lo que más se ha invertido y es en lo que más se ha estado trabajando. Bien. Bueno, déjame hacer una pausa y regresamos para despedirnos de las y los panelistas de esta noche con la paparrucha. No te vayas. Estamos de regreso ya para despedirnos con la paparrucha de esta noche. Como quizás ya sabes, en nuestro país la interrupción de un embarazo es un derecho cuando es resultado de una violación en todos los estados. Para hacerlo no es necesario presentar una denuncia o contar con una autorización judicial. Basta con declarar bajo protesta, decir verdad, de que el embarazo fue producto de una violación. Sin embargo, en la práctica, el acceso a un aborto seguro en ocasiones es obstaculizado o los métodos utilizados ponen en riesgo la salud de las personas gestantes. El pasado 14 de junio, la Secretaría de Salud publicó el lineamiento técnico para la atención del aborto seguro en México, que establece criterios de atención para que las personas gestantes tengan acceso a un servicio seguro y a una atención oportuna en las unidades de la Secretaría de Salud. Entre otras cuestiones, el documento regula los límites de la objeción de conciencia, es decir, cuando el personal médico argumenta motivos morales o religiosos para no practicar una interrupción del embarazo. La objeción de conciencia solamente es válida cuando no representa un riesgo a la salud y la vida de quienes desean interrumpir un embarazo. Si el personal de salud manifiesta ser objetor o objetora de conciencia, la unidad de salud debe brindar información oportuna y referir a las personas gestantes a otra unidad que tenga el personal y la infraestructura necesaria para garantizar el acceso al aborto seguro. Infórmate sobre tus derechos reproductivos y exige su cumplimiento. Recuerda que puedes consultar este lineamiento en la página del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva de la Secretaría de Salud. Y recuerda, no bajes la guardia porque desafortunadamente seguimos en pandemia. Cuídate y cuida a los demás con las medidas que ya conoces. Lávate las manos bien y con frecuencia, mantén la sana distancia, ventila espacios cerrados y utiliza un cubrebocas si vas a estar en un espacio cerrado y con más gente. Muchas gracias por habernos acompañado esta noche. Soy Genaro Lozano. Se quedan mañana con Mariana al frente de Punto y Contrapunto y me toca la mesa de tercer grado. Nos vemos por acá el jueves de regreso. Gracias Luis, gracias Fer. Gracias Estefanía y gracias Alejandro. Nos vemos por acá el jueves. Descansa, bonita noche.